más conflictos sindicales por estos días, pero la pregunta, Vale, es ¿a qué punto, no? Sí, exactamente, Nico, porque vamos a hablar sobre conflictividad laboral. Lo cierto es que el gobierno acaba de conseguir paz con un preacuerdo en dos de los conflictos más complicados que estaban enfrentando en los últimos días, que tienen que ver el conflicto de los trabajadores del puerto con la empresa Catunatí y también de los trabajadores que están en la planta de UPM2. Pero lo cierto es que la conflictividad está aumentando en Uruguay y el último dato de conflictividad laboral, el último índice de conflictividad laboral, lo que está marcando es que se multiplicó por 4 en septiembre respecto al mes anterior y que es la más alta en lo que va del año. Lo que están viendo ahí es el dato concreto de conflictividad laboral que publica la Universidad Católica del Uruguay. La acaba de publicar en estas horas. Lo que pueden ver es cómo en septiembre, tienen que mirar la gráfica y la barra que dice conflictividad global, es una diferencia notoria respecto a agosto del 2021. En septiembre del año pasado había sido de niveles similares, pero ahora vamos a profundizar en eso. Y concretamente lo que podemos ver en la siguiente placa es cómo ha sido la evolución, porque ahí les va a quedar claro cómo se está transformando la conflictividad laboral en la más alta, esta que estamos teniendo en septiembre, una cosa que hemos empezado a notar, Nicolás, si se quiere, cuando estamos informando sobre los diferentes conflictos que se han dado últimamente. ¿Y cuántos han habido en el último tiempo? Bueno, concretamente en el mes de septiembre hubo 12 conflictos con interrupción de actividades y en 3 de ellos hubo ocupación, esto lo dice el informe de la Universidad Católica. Y otro dato importante es que se llegó a involucrar a 248.000 trabajadores y también que quedaron por el camino por estas medidas de distorsión del trabajo 230.000 jornales laborales. Pero vamos a profundizar entonces en qué es lo que está ocurriendo en este contexto con la conflictividad y para eso estamos en contacto con una de las autoras de este informe, con Eloísa González. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, concretamente, yendo al dato de septiembre, ¿a qué se debe este incremento tan fuerte de la conflictividad? Bueno, muy bien. Como vos decías recién, siempre hay conflictos que impactan por su duración, por las estrategias, ¿no? Por si son más difundidos en la prensa. En este caso estamos hablando del conflicto de UPM y el conflicto del puerto, digamos, que fueron conflictos cuantitativamente significativos, pero también vale aclarar que en septiembre, si bien estos son los que capaz que más escuchamos y más, digamos, vemos en la prensa y demás, tanto el paro de la Confederación de Sindicatos Industriales, que realizó un paro el 7 de septiembre en defensa del salario y del trabajo, y también en septiembre se dio el segundo paro general del año. Recordemos que en septiembre del año pasado también tuvimos un paro general, también tuvimos en 2020 2 paros generales, que bueno, que esto, en este caso hubo uno en junio, otro en septiembre, son todos paros que hacen que tengamos en septiembre, desde lo que va de la pandemia, el índice más alto, digamos, de estos 2 años. También es interesante aclarar que si miramos los últimos 3 años, o sea, sacamos el efecto pandemia, en el 2019 a esta altura era más alta. Eso también es un dato interesante porque nosotros lo que hacemos con el índice de conflictividad es comparar en distintos momentos del tiempo. Y como es un índice, está bueno mirar, en este caso que estamos segundo año de gobierno, digamos, ¿no? Mirar hacia atrás otros segundos años de gobierno que sucedió y lo que en realidad percibimos es que la conflictividad está en niveles similares, incluso en 2000. Podríamos decir en 2016 fue muchísimo más alta que ahora, o sea que lo que quiero decir con esto es que si bien la sensación térmica es que la conflictividad se disparó muchísimo, y es cierto que hubo conflictos durante este mes, se desarrollaron conflictos cuantitativamente significativos, con una duración y con una adhesión de trabajadores importante, y nosotros, como veníamos proyectando, en septiembre es un mes en que con la rendición de cuentas, la negociación colectiva de los privados, digamos, es esperable que esto suceda. También hubo otros conflictos que a veces no se pueden prever, como estos otros que mencionábamos, pero esto hace que la conflictividad se haya disparado y que pensemos que hacia adelante, si bien ahora a mediados de este mes se va a resolver la rendición de cuentas, digamos que es un foco interesante siempre de conflicto, siempre que hay rendición de cuentas, siempre tenemos movimientos, digamos, de los trabajadores, también tenemos la negociación colectiva que está en curso, privada, esto puede llegar a dar algunos otros elementos, ¿no? Claro. De que sigamos con conflictividad. Eloísa, justamente una de las preguntas siguientes era qué perspectivas hay para adelante, teniendo en cuenta de dónde estamos partiendo ahora en el índice de septiembre.
Ahí va. Sí, es interesante ver un poco esto, que es probable que sigamos en estos niveles de conflictividad, quizás que aumente la conflictividad sectorial. Esto lo prevemos porque, ¿por qué bajó, digamos, 2020 y 2021? Lo que va de 2021, la conflictividad fue más baja que lo habitual por el efecto pandemia, emergencia sanitaria, los trabajadores, digamos, había una situación particular que hacía que no se pudieran movilizar, etcétera. Hoy ahí ya empiezan a haber otras prioridades, empiezan a haber algunos temas que naturalmente son de conflicto y que es esperable que siga aumentando. Negociación colectiva pendiente, rendición de cuentas tendería a resolverse. Sabemos también que el PIT-CNT está con energías puestas en el Congreso, que se va a desarrollar en noviembre y que entre otros temas tiene un tema muy importante, que es la sucesión de hasta ahora su actual presidente, Fernando Pereira, digamos, su presidente hasta ahora, que también estará ese tema, digamos, en que el PIT-CNT estará con energías concentradas en ese Congreso. Y también tenemos el tema del referéndum de la LUC, claro, que sigue siendo otro tema que va a seguir generando probablemente elementos de conflictividad. Tal vez para finalizar, Eloísa, justamente vinculado a esto que me decías de la LUC y de lo que hay para adelante, tal vez la nota más interesante desde cuando leía el informe tiene que ver con, bueno, definitivamente parecería haber quedado atrás ese efecto tan fuera de lo común, tal vez, que se provocó por la pandemia. Es decir, la reapertura de actividades y de temas que estamos viendo en toda la sociedad también se está trasladando a la conflictividad. ¿Eso es una conclusión razonable de sacar en este contexto? Sí, perfectamente. De hecho, lo que nosotros decimos es que a partir de, digamos, en la medida que las actividades empiezan a retomar y en la medida que las relaciones laborales no dejan de ser y los conflictos no dejan de ser problemas que tienen impactos económicos, sociales, ¿no? Jurídicos, de todo tipo. Entonces, todas las cosas que van a ir sucediendo a partir de ahora y hechos que ya sabemos que existen, como estos que te mencionaba recién y que van hacia adelante, en la medida que los trabajadores puedan expresarse, puedan generar movilizaciones y también algunos temas que preocupaban antes, por los que quizás los trabajadores habían mantenido, digamos, como a la espera empiezan a florecer nuevamente. Esto va a implicar que necesariamente la conflictividad va a ir hacia niveles más altos probablemente en los próximos meses. Luisa González, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Por favor, al contrario, a las órdenes. Y para cerrar este informe, vale decir que paradójicamente este índice de conflictividad que está evidenciando un incremento notorio se da en momentos en que el mercado de trabajo se está recuperando. De hecho, miren lo que decía en las últimas horas el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. La cantidad de seguros de paro que corresponden al último mes, a la última medición, es de 59.000 y eso es una baja del 9% frente a la medición de agosto. Para finalizar, entonces, vamos a escuchar al ministro de Trabajo. Ya no es ni siquiera el dato de 2019, es anterior. O sea que hay una recuperación importante. 37.000 trabajadores en el total, 22.000 en el parcial, 59.000 en el conjunto. También hay reducción en el parcial de 25 a 22.000. O sea, esto está en línea con los datos que el otro día surgen de la encuesta de hogares. Podemos estar tranquilos de que no hay un incremento de despidos. Sí, además, la reducción de trabajadores en seguro de paro es en todos los sectores de actividad. O sea, no hay diferencias, es una baja generalizada. Vamos a ver qué pasa con octubre, porque ahí sí empieza a regir una nueva regla, que es que el seguro de paro parcial se prorrogó, pero solo para ciertos sectores, con lo cual es probable que también ahí en octubre tengamos una reducción del seguro de paro parcial, pero hay que esperar. Y vamos a seguir en temas laborales. 3 meses después de haber presentado